De acuerdo. Hemos hablado de varios temas. Y ahora vamos a llegar a uno de los más importantes para la plantación de iglesias, que es el evangelismo y el discipulado. Si estás haciendo la plantación de iglesias pioneras, especialmente la plantación de una iglesia pionera, pero incluso si estás plantando una iglesia hija, tu intención es llegar a nuevas personas para Cristo. Ese es uno de los puntos principales. No vas a simplemente plantar una iglesia para reordenar cristianos de una iglesia a otra. Tú quieres expandir el reino. Quieres estar alcanzando nuevas personas para Jesús. Quieres ser una nueva comunidad del reino que va a estar impactando el ambiente como sal y luz. Por lo tanto, tenemos que hablar del evangelismo y el discipulado. Ambos van de la mano. Por evangelización nos referimos a la comunicación inicial del evangelio que anima a la gente a tomar una decisión de fe para convertirse en seguidores de Cristo. Y por discipulado nos referimos a ese proceso de aprender a caminar con Cristo, de aprender a obedecer todo lo que Cristo nos enseñó, de aprender a ser una persona como Cristo que está experimentando el poder del Espíritu, cambiando su vida y todo lo que eso implica. Así que necesitamos ver esto como un proceso completo. Estoy seguro de que ustedes probablemente tienen otros cursos sobre evangelismo en particular, y no vamos a tratar de decir todo lo que se podría decir sobre el evangelismo. Vamos a enfocarnos principalmente en este aspecto del evangelismo, cómo se relaciona con la plantación de iglesias en particular. A veces, la iglesia puede aislarse, como muestra esta caricatura. El cristiano termina viviendo en su propia isla, su propia subcultura, su pequeño mundo. Y parece que el mundo de afuera al que intentan alcanzar está en otra isla. Y las aguas entre esas dos islas están infestadas de tiburones. ¿Cómo puede la iglesia construir un puente hacia la gente que está fuera de la iglesia? Y especialmente en muchas partes del mundo donde la cultura general puede ser de una religión completamente diferente, pueden tener valores totalmente distintos. Puede que no tengan ninguna comprensión de lo que realmente es el cristianismo. Y miran a los cristianos y dicen, esos cristianos son gente extraña que vive en otro mundo. No puedo relacionarme con ese mundo en absoluto. Los cristianos tienen valores diferentes, tienen palabras diferentes que usan en la iglesia cuando hablan, se relacionan entre ellos de una manera distinta. ¿Cómo podemos nosotros construir ese puente hacia un mundo que parece que en muchos aspectos es tan diferente al mundo de los cristianos? Y a veces vemos a la evangelización como una especie de incursión. Se ha descrito como si la iglesia fuera una fortaleza y nosotros mantuviéramos a salvo a los cristianos del mundo que es un lugar peligroso, ¿verdad? Y entonces la iglesia se convierte en esa fortaleza segura. Pero entonces, de vez en cuando, bajamos del puente levadizo y dejamos que los cristianos salgan a una guerra evangelística relámpago en ese mundo peligroso. Y con suerte, con mucha suerte, encontraremos algunas personas que están dispuestas a abrazar el mensaje y que vengan a la fortaleza segura con nosotros, fuera de ese mundo terrible y peligroso. Y luego sube el puente levadizo de nuevo y estamos a salvo. Bueno, no sé si tú o tu iglesia, pero hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Y eso es lo que piensan del evangelismo. Es como esas incursiones hacia el mundo y que con suerte encontremos a alguien que esté dispuesto a retirarse hacia nuestra fortaleza. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Como dijo una persona, la sal tiene que salir del salero para ser realmente salada. Y Jesús dijo, no pongan un cesto sobre la luz. Tienes que dejar que la luz brille. De hecho, Él dijo que los hombres verán tus buenas obras y alabarán a Dios. Entonces, eso significa que los cristianos necesitan, por un lado, ser salados. Necesitan ser luz. Ellos necesitan ser diferentes que la cultura general, pero diferentes de la manera correcta. No solo diferentes, como que, tú sabes, nos vestimos diferente o hablamos un poco diferente o todas las cosas que no hacemos que las otras personas sí hacen. Pero la salinidad, el sabor de Jesucristo, esa semejanza a Cristo, eso es lo que nos hace diferentes. Pero la sal tiene que salir del salero, la luz tiene que salir de debajo del cesto. Necesitamos tener relaciones con aquellos que estamos tratando de alcanzar para Cristo
para mostrarles no solo la verdad del Evangelio, sino la belleza del Evangelio. Alguien dijo, no quieres escuchar la letra de una canción si no te gusta la melodía de la canción, ¿verdad? Y la vida cristiana, tal como la observa el no creyente, la forma en que vive el cristiano, la forma en que se relaciona con otras personas, la forma en que es amable, la forma en la que sabe perdonar, eso debería ser algo así como la música del Evangelio. Y entonces eso crea el interés de querer escuchar el mensaje, las palabras, las letras del Evangelio. Entonces necesitamos encontrar maneras para relacionarnos con la gente en el mundo que estamos tratando de alcanzar. Por lo tanto, hay una serie de peligros. Uno es que veamos a las personas como objetos de evangelización, como si no fueran seres humanos reales que merecen ser amados, cuidados y respetados. No son objetos de evangelización. No ponemos una muesca en nuestra pistola de que tenemos un converso más. No se trata solamente de hacer crecer la iglesia, entonces tenemos una iglesia grande y tenemos un ministerio elegante y podemos pagar nuestras cuentas. Se trata realmente de llegar a amar a la gente. Relacionarse con la gente de la manera en que Cristo se relacionaba con la gente. Y Él se relacionaba con la gente de manera muy diferente. La mujer sorprendida en adulterio, Él se relacionó con ella de una manera. Se relacionó con el joven rico de una manera diferente. Y así, conforme llegamos a conocer a la gente y nos preocupamos por ellos, nos relacionamos con ellos un poco diferente, incluso en la manera que compartimos el Evangelio. Será un poco diferente dependiendo de la persona, sus necesidades, dónde están en su vida, sus preocupaciones. Otro peligro potencial con la forma en que a veces vemos la evangelización es que consideramos que la evangelización siempre se centra más o menos en el punto de conversión. En otras palabras, ¿se arrepintió esa persona y recibió con fe a Jesucristo como su Salvador? Entonces decimos, bueno, eso fue exitoso. Esa persona cruzó la línea, nació de nuevo, se convirtió en un cristiano. Bueno, por supuesto, eso es importante. Jesús dijo, no puedes entrar al reino si no has nacido de nuevo. Creo que hay un punto de conversión puntual en la vida de una persona en el que pasa de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Este es el lenguaje de la Biblia. De eso no hay duda. Pero para la mayoría de las personas, ese es un proceso muy largo para llegar hasta allá. De hecho, es algo inusual que una persona, al escuchar el Evangelio por primera vez, tome una decisión que cambie su vida así como así. Para la mayoría de la gente es un proceso. Y por eso se desarrolló lo que fue conocido como una especie de escala angular de cómo las personas pueden estar muy lejos de la fe. De hecho, incluso pueden ser hostiles hacia los cristianos. No me gustan los cristianos. Los cristianos son hipócritas o están en contra de nuestra cultura, de nuestra religión, nuestra gente, lo que sea. Son muy negativos. Se podría llamar esto un -5. Son muy negativos sobre los cristianos. Pero luego comienzan a moverse y dicen, bueno, tal vez los cristianos no son tan malas personas después de todo. Conocieron algunos cristianos que eran amables y diferentes de una manera positiva. Y entonces empiezan a ser un poco más amigables hacia el Evangelio. Y entonces dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿En qué creen realmente los cristianos? Ahora la persona ha llegado a un punto que llamaremos un -2, en el que es una especie de buscador y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué te hace diferente? ¿O qué creen realmente los cristianos? ¿O qué pasa con Jesús? Y entonces llega a un punto en el que la persona dice, wow, tal vez este Jesús es para mí. Quizá este mensaje sea realmente cierto. Tal vez necesito comprometerme con Jesucristo. Necesito perdón por mis pecados. Él puede cambiar mi vida. Entonces, estás justo antes y así, por lo general, llaman el punto cero, en donde la persona hace la decisión de seguir a Cristo. Ahí es donde se convierten, ahí es donde se arrepienten, donde reciben el perdón de Cristo, ponen su confianza en Él, nacen de nuevo y se convierten en una nueva criatura.
A menudo olvidamos que hay muchos pasos que llevan a ese punto. Y a veces escuchamos a alguien que dice, bueno, tú sabes, yo compartí a Cristo con esta persona y ellos aceptaron, oraron y recibieron a Cristo y se convirtieron en cristianos. Y nosotros decimos, wow, esa persona es realmente evangelista. Yo tal vez nunca he pasado por eso cuando yo lo he hecho. Esa persona realmente está haciendo bien. Pero olvidamos que esa misma persona probablemente tuvo un largo camino para llegar a ese punto. Y puede haber habido muchas otras personas, otros cristianos, que han estado orando por esa persona, que han estado mostrando amabilidad a esa persona, que han estado respondiendo preguntas, dándole quizás una Biblia para leer o literatura que la ha llevado al punto en el que finalmente tomó la decisión. ¿De acuerdo? Y así, esto puede ser un camino muy largo, puede ser meses, incluso años. Un estudio en Taiwán descubrió que aquellas personas que tomaron la decisión de convertirse en cristianos y que siguieron adelante, comienzan a crecer en su fe con Cristo. Aquellas personas que tomaron esa decisión de seguir a Cristo y continuaron en su camino y se convirtieron en miembros de la iglesia y en cristianos fructíferos en Taiwán, tuvieron un periodo de aproximadamente 2 años, desde aquí hasta aquí. En otras palabras, tomó un largo tiempo el que llegaran a comprender de qué se trataba la fe y finalmente que tomaran una decisión que realmente iba a cambiar sus vidas. Y a veces las decisiones rápidas, a veces no siempre, pero a veces las decisiones rápidas no son muy meditadas. Porque cuando una persona toma esa decisión por Cristo aquí mismo, entonces empieza a crecer. O tal vez no. Empiezan a tener dudas. Es bastante normal que una persona diga, wow, ¿fue eso realmente lo correcto? ¿Es Cristo realmente quien dijo ser? Y empiezan a tener dudas. Tal vez su familia se entera o tienen resistencia. Otras personas dicen, ¿qué? No te convertiste en cristiano, ¿verdad? Y tal vez enfrentan oposición espiritual también. Satanás los tentará y así sucesivamente. Y así llega un momento de deliberación. ¿Es esto realmente cierto? Y es por eso que digo que el evangelismo debe fluir a través del discipulado. Entonces, el evangelismo pensamos que principalmente es esta parte y el discipulado o seguimiento es esta otra parte. Y es así como podríamos llamar a esto el embarazo, si se quiere ver. Y luego este es el nacimiento. Pero por supuesto, ¿qué madre traería al mundo un bebé y luego diría, bueno, eso nació, no fue maravilloso, hagámoslo otra vez? No, tú cuidas a ese bebé, ¿verdad? Porque sabes que ese bebé es frágil, ese bebé no puede sobrevivir solo, necesita muchos cuidados, no puede alimentarse solo y todas estas cosas. Entonces, tú cuidas a ese bebé y para una persona que es un nuevo creyente, ellos necesitan ese cuidado espiritual inmediatamente. Este es uno de los problemas a veces con las grandes campañas evangelísticas. La campaña evangelística se enfoca en este punto de aquí. Ahora, esas personas que tal vez han sido preparadas y las personas han estado orando, ellos vienen a esa campaña evangelística y puede haber algún tipo de llamado al altar para tomar la decisión o pensamos como en las campañas de Billy Graham. Pero la pregunta es, ¿cómo se hará el seguimiento? ¿Quién dará a ese recién nacido el cuidado y la atención que necesita? Entonces, uno de los peligros es, o nos centramos tanto en este punto de conversión que nos olvidamos del proceso que lleva a esto, o nos olvidamos del proceso de seguimiento que sigue después. Decimos, bueno, te convertiste en cristiano, solo tienes que venir todos los domingos y estarás bien. Hasta una pequeña donación hace una diferencia. Jesús alimentó a 5.000 personas gracias a los 5 panes de un niño. No importa la cantidad, tu donación es muy importante y apreciada. Visítanos en tvsseminary.com. Esa persona tiene muchas preguntas, tiene problemas en sus vidas. Están tratando de averiguar, ¿cómo leo la Biblia? ¿Cómo puedo orar? Y sabes, van a aprender algo de eso asistiendo a la iglesia, pero por lo general van a necesitar una ayuda más intencional y aprender a vivir como un cristiano. Cómo confiar en Cristo, cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo hacer frente a la tentación, cómo hacer frente a la oposición de la familia o de otras personas.